Hola hermanos, me da mucho gusto que ustedes sigan tomando esta materia, la materia el libro de los Salmos. Y hoy vamos a aprender algo más de este libro que es muy hermoso, de este libro que Dios ha querido que podamos tomarlo, que podamos estudiar un poco de él y aprender. ¿Ok? Entonces vamos a la clase número 3 de la materia El libro de los Salmos, trimestre número 1. Vamos a comenzar con una introducción y después pasaré a todo lo que hoy quiero hablar. ¿Okay? Hemos visto ya algunas objeciones que se ponen en los salmos y de otros dos más para que podamos tener una certidumbre firme de este libro hermoso que sin duda al tenerlo en cuenta llenará nuestra alma de esperanza en Dios. Hemos dicho que el libro de los Salmos es un libro que no solamente debe ser como algo de lectura personal, sino también debe ser un libro que debe ser abordado cuando estamos llenos de algún sentimiento. Como seres humanos no estamos, ¿cómo decirlo? No estamos apartados de que nos llene algún sentimiento en alguna situación que estamos viviendo, que hemos vivido o que estamos a punto de vivir. Entonces eso es muy importante que entendamos que no estamos solos para empezar. Y segundo, que lo que estamos viviendo tal vez o lo que hemos vivido o que lo que estamos por vivir no es algo nuevo. Dice la palabra en Eclesiastés que nada hay nuevo debajo del sol. Entonces quiere decir que hay personas que también han pasado la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de su esposa, la pérdida de su esposo, la pérdida de un hijo, que han pasado por cierto valle de sombra de muerte y que tal vez lo dejaron plasmado en un salmo. Y sería bueno que nosotros prestásemos atención y prestásemos el corazón a entender ciertas cosas de cómo Dios obra en la vida del ser humano, y eso lo podemos ver tal vez a través de los salmos y de la escritura de gente que también vivió lo que tal vez estamos viviendo. Ok, bien, voy a pasar a otra objeción más, objeción número 4 sobre la eh, autoría davídica, o sea, lo que muchas gentes dicen con respecto a esto que son los salmos. Déjeme aquí poner un marcador de color azul por si quiero remarcar algo, bueno, pueda yo hacerlo de una manera rápida. Ok, aquí vemos la objeción número 4. Dice ahí algunos de los salmos que se le atribuyen a David, que se refieren al templo, el santuario, la casa de Dios, etcétera, deben haber sido escritos después de la construcción del templo. No pudieron haber sido escritos por David, ya que esa construcción tuvo lugar después de su muerte. Esto es lo importante, después de su muerte. Ok, lo que está diciendo esta objeción es que muchos piensan que algunos salmos que decimos que son de David no podrían ser por cuanto David hace referencia al templo, y recordemos que el primer templo fue levantado por su hijo Salomón, y ya David, en cierto punto, David ya no estaba vivo. Entonces podríamos decir que, bueno, que ya David no podría haber escrito esos salmos haciendo referencia a un templo que no existía. Pero todos estos términos, voy a dar una respuesta a esto, respuesta número 4. Todos estos términos se pueden referir al tabernáculo también, ¿ok? No solamente al templo que fue construido por Salomón y después por Zorobabel y después por Herodes que lo remodeló, sino también puede hacer referencia al tabernáculo, el santuario temporal que vemos que él edificó al lado de su casa, donde nada más se encontraba el arca del pacto. Esto se ve claramente en el Salmo 27, que es el que vamos a tocar en este momento. Salmo número 27. Y voy a tocar algunos versos de este pasaje o de este capítulo.
donde casa de Jehová, templo y tabernáculo se usan como sinónimos. O sea, sinónimo significa algo que es equivalente, que es similar, ¿ok? Algunos de los salmos de David tienen o también pudieron haber sido escritos con la expectativa de la construcción del templo, y eso lo podemos tener en cuenta por cuanto también fueron escritos por inspiración divina. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. O sea, no fue escribir por escribir. Entonces, ahí empezamos a leer, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Seguimos ahí. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Ahí vemos esta frase, primeramente, dice todos los días de mi vida. Hoy, hoy citamos este verso, y cuando citamos nosotros este verso, nosotros como cristianos, ¿a qué hacemos referencia? Yo creo que no hacemos referencia al templo en donde nos congregamos. Sería muy vago decirlo así. Sino más bien se refiere a la presencia de Dios, ¿ok? La presencia de Dios. Recordemos que aquí en este caso la casa de Jehová hace referencia a donde Dios habitaba. Ok, dice ahí para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjense lo que está diciendo el salmista. Está diciendo que él quiere estar delante de la presencia de Jehová primeramente para la hermosura, contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cómo se contempla la hermosura de Dios, hermanos? O sea, eso es algo que debemos ir analizando, debemos ir razonando. ¿Cómo se contempla la hermosura de Dios? ¿Cómo se contempla esto que el salmista está hablando, la hermosura? Bueno, se contempla a base de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. O sea, muchos no ven la hermosura de Dios porque se enfocan solamente en la situación actual en la que viven, pero no se están enfocando en lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios hará y lo que Dios hizo antes. Y ven, o sea, son dos cosas: una, contemplar la hermosura, y otra es para inquirir en su templo. Otra vez, mira, aquí está haciendo referencia al templo. ¿Te das cuenta en este pasaje? Aquí está haciendo referencia al templo en este pasaje. ¿Y por qué hace referencia al templo cuando el templo ni existía? Todavía el templo no existía. O sea, era una idea tal vez que todavía estaba en el corazón de David, pero no está haciendo. Pero mira, seguimos adelante, dice, porque él me esconderá en su tabernáculo. Fíjate nada más. O sea que aquí este templo que está aquí y esto que vemos aquí es un sinónimo. Es un sinónimo de que David se está refiriendo a, en este caso, el tabernáculo que en ese momento estaba hablando. Pero David no solamente está hablando del tabernáculo en su tiempo, o en este caso algo físico. Ahora, también este pasaje nos hace recordar cuando David huía de Saúl y fue ahí con los sacerdotes donde comió el pan de la proposición. ¿Te acuerdas? Fue como que Dios lo escondió en el tabernáculo. Fíjate, dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Reservado. ¿A qué se estará refiriendo con reservado? Pues obviamente al lugar santísimo. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, otra vez tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz. Fíjate lo que sigue hablando aquí. Con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y podemos ir leyendo todo ese pasaje. Entonces, la objeción que aquí ponen cuando hace referencia a David, al templo o al tabernáculo o a la casa de Dios, no debemos solamente enfrascarlo. Aquí David hace referencia al templo construido por Salomón. No solamente hace referencia a eso, hace referencia también al tabernáculo que en ese momento era conocido y que estaba en Silo, pero recuerden que después David transportó solamente el arca en una tienda que él hizo, vamos a ponerlo así, en su patio. ¿Ok? Vamos a ir a otra objeción que también ponen. Esta es la última. Dicen que el idioma de los salmos incluye palabras y expresiones del hebreo tardío y no del que se usaba en la época de David. Es decir, que viendo por el lenguaje, se sugiere que los salmos fueron escritos más adelante del tiempo de David. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, argumentaremos algo. Aquí en la respuesta número 5 dice descubrimientos recientes de antiguas inscripciones en hebreo y otros dialectos relacionados con él han demostrado que muchas de las palabras que los críticos alguna vez consideraron como influencias tardías del arameo proxiléxico, es decir, del regreso del exilio, estaban en uso en los dialectos de Siria y Palestina, mucho antes de que se hiciera dominante la influencia del arameo. Es decir, obviamente Jesucristo hablaba arameo en ese tiempo y después vino el helenismo, que ya en ese tiempo ya estaba. El helenismo significa el tiempo en el que se hablaba mayormente griego. De hecho, Pablo utilizaba más el griego, ¿ok? Entonces, en realidad, el argumento lingüístico es igualmente fuerte para los primeros autores. Realmente el argumento lingüístico es muy fuerte para la autoría original porque los salmos contienen muchos usos gramaticales y lingüísticos que estaban pasados de moda durante la época del post-exilio. Es decir, el lenguaje, hermanos, el lenguaje con el tiempo va cambiando. Nuestro lenguaje español no es el mismo que hace 50 o 60 o 100 años. No es el mismo. Tal vez hay palabras que han quedado en desuso o han quedado carentes de significado. ¿Ok? Entonces ubicar los salmos en tiempo por solamente lo lingüístico es algo vago. ¿Ok? Es algo vago porque hay muchas cosas que aún antes del exilio, palabras que estaban aún ya en desuso. ¿Ok? Entonces esa objeción pues no entra con respecto a la autoría davídica. Bien, vamos a pasar a otro tema y es la contribución teológica. ¿En qué nos contribuye estar estudiando el libro de los Salmos? Bueno, podemos pensar en los Salmos como una descripción de nuestra respuesta humana a Dios. Lo vuelvo a repetir. Podemos pensar en los Salmos como una descripción de nuestra respuesta humana a Dios. A veces Dios se presenta en toda su majestad y gloria y nuestra respuesta es maravillarnos, mostrar reverencia o temor. Pero hay otros salmos que describen a Dios como el Señor amante que interviene en nuestra vida y nuestra respuesta es allegarnos a su consuelo y seguridad. Los salmos también tienen mucho que decir de la persona y obra de Cristo. Básicamente podemos ver que los salmos, muchos de ellos, fueron escritos por algo que el escritor ha vivido, vivió o está viviendo en ese momento. ¿Okay? O sea, Dios no es ajeno a las situaciones del ser humano. Dios no es ajeno a que, bueno, le ocurrió algo y Dios no sabía. Así no es Dios, hermanos, porque Dios tiene todo bajo su control.
Entonces quiere decir que muchas veces Dios permite algo por obtener un resultado. Seguimos adelante allí, seguimos ahí con consideración especial. Consideración especial. ¿Qué hace especial a los salmos? Bueno, los salmos dan los mejores ejemplos en la Biblia sobre la naturaleza de la poesía hebrea. El principio de esta poesía hebrea no es la rima ni el ritmo. O sea, debemos entender que mucho de los salmos es poesía hebrea que no es como la poesía que ahora conocemos, ¿ok? Sino el paralelismo, una frase seguida de otra que dice esencialmente lo mismo, pero en forma más creativa y expresiva. Por decir, voy a citar un ejemplo acá. Aquí dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, este Dios que se maneja aquí, que es Jacob, se está refiriendo a lo primario que está hablando en este punto. ¿Ok? Jehová de los ejércitos es el Dios de Jacob. Entonces, ahí hay un paralelismo. Está refiriéndose a lo mismo. Por eso aquí tenemos esta parte, el Selah, esta parte que significa una pausa. ¿Por qué se hace una pausa aquí? Bueno, para que meditemos en todo lo que estamos leyendo en este momento. ¿Ok? A esto se le conoce como un paralelismo sinónimo, así se le llama, paralelismo sinónimo. Entonces, vamos a entrar ahí, voy a adentrarme más a fondo en este punto, en la poesía de los salmos. Voy a adentrarme un poco más en esto, ¿ok? Esto es importante saberlo, no quiere decir que seamos expertos en poesía hebrea, pero sí es necesario que entendamos que hay muchas cosas sobre la poesía hebrea y es necesario saberlo, hermanos, porque muchos, especialmente los testigos de Jehová son muy dados a utilizar los salmos para poder eh, dar fuerza a lo que ellos están pensando o a lo que ellos están enseñando en ese momento. Yo que he tenido un poco de plática con este tipo de personas que predican ese tipo de pensamiento, toman muchos versos de los salmos y a veces lo toman literal. Y hay cosas que no son literales, hermanos. Hay cosas que no son literales y eso es parte de la poesía, ¿ok? Y si no entendemos esa parte, por eso hay muchos errores doctrinales. ¿Por qué? Porque no están viendo el tipo de literatura que se está leyendo. No es lo mismo la historia que una poesía. Entonces, la primera cosa es el paralelismo. ¿Ok? Una de las características más distintivas de la mayoría de las poesías en español son la rima y el ritmo, ¿ok? Son la rima y el ritmo, o sea, que siempre terminamos en algo. Por decir, ahorita pasó un tiempo en lo que ellos llaman las calaveritas, ¿no? O sea, vamos a hacer una calaverita. Y nos damos cuenta que algo particular de esas rimas que ellos hacen, es que todo termina como termina un verso, ¿no? O sea, si termina en ando o endo, lo último que se dice debe terminar en ando o endo, porque esa es una característica de esa poesía. Entonces, la poesía hebrea, en este caso, que es la que nos interesa, la poesía hebrea es bastante diferente. Su característica más importante es el paralelismo. O sea, son en vez de que las palabras rimen al final de versos sucesivos, como se los dije, el paralelismo armoniza pensamientos correspondientes en versos sucesivos. Es decir, vamos a estar viendo versos que dan la misma idea, pero con otras palabras para reforzar un pensamiento. La poesía que utiliza el paralelismo como técnica principal
Es por lo tanto principalmente una poesía de pensamientos, en vez de ser una poesía de sonidos. Otra vez, principalmente la poesía que utiliza el paralelismo como técnica principal es por lo tanto principalmente una poesía de pensamientos. Es decir, en vez de usar una poesía de sonidos y de rimas, lo que se utiliza son pensamientos bien fundamentados y lo que se trata de hacer es tenerlos muy fuertemente expuestos. La poesía hebrea utiliza tres clases principales de paralelismo que vamos a mencionarlo. Primeramente, el paralelismo sinónimo. El paralelismo sinónimo, ¿ok? O sea, que se parecen. Aquí tenemos un ejemplo, es el Salmo 19, versículo 1. Entonces voy a explicar antes esto para adentrarnos en el verso y verlo en la Biblia, ¿ok? En esta clase de poesía, en este caso el paralelismo sinónimo, el segundo segmento, que sería este segmento, el segundo segmento repite el pensamiento del primero en palabras casi idénticas. Casi idénticas, ¿ok? El primer versículo, por si es del Salmo 19, es un ejemplo excelente de paralelismo sinónimo, equilibrado. Por decir, aquí tenemos los cielos y su sinónimo es el firmamento. El firmamento son lo mismo. Cuentan, cuentan, es lo mismo que anunciar. ¿Okay? Es lo mismo que anunciar. Y la gloria de Dios son la obra de sus manos. Es un paralelismo sinónimo. ¿Ok? Pero veamos que está en el segundo verso. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de esto. ¿Qué está haciendo la poesía? Es un paralelismo donde él refleja su pensamiento, pero en el segundo verso lo pone más en claro. O sea, él está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok, y muchos podrían decir, bueno, el cielo es lo que está arriba de mí. Bueno, pero el firmamento es también el cielo, pero a lo lejos. O sea, podemos ver hasta donde alcanza a ver tu vista. Hasta donde alcanza a ver tu vista es ahí donde eh, tú puedes decir que es la grandeza de Dios, ¿ok? O muchos han comparado el firmamento de Dios o el firmamento de esto con la obra, en este caso del infinito, en este caso el universo. Otro ejemplo más, el Salmo número 2, que aquí vamos a dividir varias cosas, ¿ok? Vamos a dividir varias cosas y voy a tratar de definirlo o de dividirlo de una manera práctica, ¿ok? En el Salmo número 2, que es el que tenemos en pantalla, ocurren muchos ejemplos de paralelismo sinónimo. Por decir, el primer paralelismo es este. ¿Por qué se amotinan las gentes? Aquí está hablando como en plural. ¿Ok? Aquí está hablando como en plural, pero podemos después remarcar otras cosas. Por decir, aquí ya empieza más, o sea, gentes, ¿a qué se refiere? A pueblos. Y gente se refiere a reyes. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, la primera estrofa es ¿por qué se amotinan las gentes? Y después esas gentes que está marcando aquí, es los pueblos y los reyes, ¿ok? Y también podemos decir príncipes, príncipes. Ahí vemos esta parte de que la idea es la amotinación de las gentes, pero ahora va a especificar y va a poner bien en claro que quiénes son esas gentes. Bueno, las gentes son los pueblos, los reyes y los príncipes. Pero ahora hay que definir otra cosa y es cómo es que se amotinan, cómo es que se amotinan. Bueno, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el amotinamiento que tienen. ¿Ok?
A ver, voy a poner otro color porque ese bueno, yo no lo distingo bien. Ok, entonces, nuevamente, entonces dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ok, eso es lo que es amotinar. Entonces, empezamos con un pensamiento y él termina aquí las gentes, es lo que estamos viendo abajo, ¿ok? Entonces eso es un paralelismo sinónimo. Entonces, aunque el paralelismo es sinónimo, la segunda frase no es una mera repetición, ¿ok? Sino que lo que está pasando en este salmo en específico, el salmo número 2, la repetición intensifica la emoción y enfoca la atención del lector en los pensamientos y sentimientos que se expresan. Él está viendo que las gentes se amotinan, pero hay diferentes tipos de amotinamiento y diferentes gentes que ocupan el amotinamiento, y esos son los pueblos, los reyes y los príncipes. Y obviamente todos tienen vamos a ponerlo así, voy a decirlo de esta manera, creo que no está bien dicho, pero, o sea, no sé si está bien dicho, pero todos estos, que son los reyes, los pueblos y los príncipes, tienen un enemigo en común, y el enemigo es Jehová. ¿Ok? Entonces, podemos ir identificando esas cosas aquí. Entonces, ocurre a veces, en algunas ocasiones, que el paralelismo resulta incompleto. ¿Ok? Ocurre en algunas ocasiones que el paralelismo resulta incompleto, es decir, no encuentra cada una de las partes del primer segmento su complemento en el segundo. A veces eso ocurre, ¿ok? Eso ocurre en el libro de los Salmos. Por decir, un ejemplo de esto es el Salmo número 24. El Salmo número 24, ¿ok? Un ejemplo de esto, de que a veces ocurre que no encuentra su complemento en el siguiente verso. Bien dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan. ¿Ok? Entonces, podemos ver también aquí que da más fuerza a la idea. Por decir, aquí vemos tierra, plenitud es, vamos a ponerlo así, tierra es lo que vemos en este caso como lo que es plano o lo conocido, ¿ok? Lo conocido. Entonces vemos aquí un plano de 4 partes, ¿ok? Primero vemos aquí la tierra que es lo que estamos viendo en el sentido de que lo que el mundo conocido. Luego vemos la plenitud, que es lo que habita en esta tierra. Luego vemos el mundo que hace referencia, cuando aquí hace referencia al mundo, hace referencia a pueblos. Por eso dice después los que habitan. Los que habitan. O sea, lo que está diciendo primeramente en este primer verso, lo que está hablando es lo que yo conozco. Dios es dueño de todo lo que yo puedo conocer en este momento, ¿ok? Tal vez si tú no has viajado fuera de este país o de donde tú residas, Dios es dueño de todo eso que conoces, pero además es dueño también de lo que no conoces. Y es un paralelismo sinónimo, ¿ok? Espero que lo hayamos entendido de una mejor manera. Bueno, si no lo han entendido muy bien, pues pueden regresar el video y pueden otra vez escucharme tratando de explicárselos, ¿ok? Vamos a ir a otro punto, el paralelismo antitético. ¿Qué cosa es el paralelismo antitético? Bueno, es esa clase de poesía donde el segundo segmento es lo opuesto del primero, ¿ok? El segundo segmento es este y es lo opuesto, por eso se llama anti. Este tipo de paralelismo es especialmente común en el libro de Proverbios, pero también lo encontramos en los Salmos. Por decir, aquí dice, mas Jehová conoce el camino de los justos. Aquí vemos el punto, justos. Pero dice, mas la senda de los malos
perecerá. O sea, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el primero, ¿ok? No tiene nada que ver, si lo podemos decir, nada que ver con el primero, ¿ok? O sea, en el primer verso estamos hablando de los justos, pero en el segundo verso estamos hablando de los malos, ¿ok? Ahora notemos que en este ejemplo el párrafo correspondiente no está en el mismo orden de los dos segmentos. Por si dice el camino de los justos está al final del primer segmento, el camino de los justos. Pero su frase correspondiente, la senda de los malos, está al principio del segundo segmento. O sea, demos cuenta, aquí lo voy a marcar con otro color para que pueda yo explicarlo. Aquí vemos camino, el camino está casi al final. Y aquí dice la senda, la senda, la senda. Y hay que tener bien en cuenta que muchas veces un camino es algo seguro. Un camino es algo seguro, pero una senda es un atajo. La senda de los malos está al principio del segundo segmento. Este orden invertido, es una característica del estilo deliberado conocido como quiasmo, así se llama, quiasmo, como, a ver, se lo voy a escribir aquí, así, qui, así, qui, eh, así, mo, quiasmo, así se llama. ¿Cuál punto? Que esto está al final y esto está al principio. Eso se le llama quiasmo, quiasmo, ¿ok? Bien, voy a pasar a otro. El paralelismo sintético. El paralelismo sintético. Eh, ¿Qué es esta clase de poesía, el paralelismo sintético? Bueno, en esta clase de poesía, la segunda porción adelanta el pensamiento de la primera. Adelanta el pensamiento de la primera. Ejemplo, tenemos ahí el Salmo 1. Y aquí habla por decir bienaventurado el varón. Y el punto aquí de lo primero es bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado, que no anduvo en consejo de malos. Y pone ciertas características aquí. Pero no solamente podemos hablar aquí de conducta, conducta. O sea, se conduce de una manera ejemplar. Pero no termina allí. El versículo número 2 son básicamente sinónimos, pero en ambos casos las palabras destacadas muestran cómo cada nuevo segmento va intensificando el pensamiento. O sea, primeramente vemos la conducta, pero después vemos aquí en este segmento vemos el corazón. El corazón. ¿Ok? Recordemos que Dios no ve lo que ven los hombres. Tal vez podríamos conocer hombres que son así, que no andan en consejo de malos. O sea, que tú dices, pues son hombres que se la pasan estudiando. Ellos no, o sea, yo pienso que él no es tan malo. Ni anduvo en camino de pecadores. O sea, a lo mejor hay hombres que no son cristianos y que nunca se han emborrachado. O que nunca han probado marihuana o cosas así. Pero la conducta se puede imitar, pero el corazón es otra cosa. ¿Te das cuenta? O sea, ya estamos hablando en el versículo 2, ya estamos hablando de algo más fuerte, más concreto del por qué se le llama justo. Porque recuerden aquí, mira, aquí el título dice el justo y los pecadores. Entonces, ¿por qué es justo? Bueno, porque el común denominador de estas dos cosas es Dios. Sin embargo, en muchos ejemplos de paralelismo sintético, hay mucho menos paralelismo entre los dos segmentos del versículo que en los ejemplos anteriores que hemos visto. Es decir, aquí vemos que no hay tanto paralelismo. Por decir, aquí está hablando de una bienaventuranza y después está hablando de otras cosas, como que
como que no hace esto, no hace el otro, no hace lo demás allá, pero no vemos un paralelismo en sí. Voy a citar otro verso. El Salmo número 4, versículo 6. Dice ahí, muchos son los que dicen, ¿quién mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Eh, el paralelismo sintético puede plantear una pregunta y su respuesta. La pregunta está aquí. ¿Quién nos mostrará el bien? Y luego ya esta parte es la respuesta. Dice, tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiado. Entonces, ese es un paralelismo sintético. Nos damos cuenta que los siguientes versos como que no tienen nada que ver con el primero. No podemos decir un paralelismo, pero también se le llama paralelismo sintético porque es una síntesis de algo que se está preguntando o de un pensamiento que al principio se está mostrando, como en el caso del Salmo número 1. El pensamiento principal es este. Ese es el pensamiento principal. Este es el pensamiento principal, ¿ok? El pensamiento principal es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese es el consejo, el punto principal. Lo demás que estamos viendo hasta el último verso es el punto de por qué es bienaventurado este hombre. ¿Ok? Espero que lo estén entendiendo bien. Entonces, regresando al siguiente pasaje. Por si en el versículo 7, el segundo componente puede dar una razón para la primera afirmación. ¿Ok? Es decir, en este punto de que dice, tú diste alegría a mi corazón, fíjense con qué lo está comparando la alegría. La alegría la compara con dormir bien. ¿Ok? Con dormir bien. O sea, una persona que no está contenta no tiene paz y no descansa. No descansa. Así que, pues, ahora sí, si no, tú no descansas, debes tal vez especificar que tu mal no es tanto los nervios, es que no estás contento. Es que no estás contento. Porque mira, ¿con qué lo compara? Dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, algo material. Algo material. Y ay, cómo esto nos oprime mucho, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta que alguien, Dios le permite prosperar y eso muchas veces nos quita la paz y nos quita el gozo y ese gozo está haciendo que no duermas porque tú quieres competir y a eso Dios no nos ha llamado, ¿ok? Tenemos que tener bien claro. Entonces hay algunos versos que no se pueden dividir fácilmente en dos segmentos. El ejemplo claro es el Salmo 31. El Salmo 31, 24, veamos, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esto parece que es una idea completa. No podemos dividir porque parece que el esforzarse, esperar y tomar aliento es algo que va en conjunto, que va ligado, va ligado. Entonces, con frecuencia, el uso del paralelismo es irregular. Algunas veces hay versos que no tienen paralelo. Frecuentemente, el paralelismo no sigue un patrón determinado dentro de un poema dado. Aún así, el paralelismo es la característica poética principal de todo poema hebreo. Así es, o sea, es lo que casi más nos vamos a encontrar en este tipo de lecturas. ¿Ok? Se dará alguna guía para seguir la estructura poética de los salmos por la forma en que están impresos en el texto de este comentario o de todo lo que se está viendo dentro de la palabra. Podemos irnos guiando por la palabra que vimos anteriormente, la palabra Selah. ¿Ok? Selah.
que ahí en la escritura lo vamos a ver mucho y significa una pausa, significa un interludio, significa una meditación que debemos hacer hasta donde hemos llegado de ese verso. Con mucha frecuencia los versículos enumerados en la Biblia en español también indican que versos van juntos. Entonces en este caso tenemos que prestar atención cuando inicie con una mayúscula. ¿Okay? Cuando inicie con una mayúscula un verso, eso es algo de la gramática, es que una idea está empezando, pero a veces hay versículos que inician con minúscula, entonces quiere decir que la idea continúa. Entonces, cuando leamos los salmos, debemos recordar, observar el paralelismo, ya que nos ayuda a mucho a entender el significado del poema. Es muy importante tener eso en mente, ¿ok? Cuando leamos la palabra o los salmos. Otros rasgos poéticos, para ir terminando esta clase. Otros rasgos poéticos. Aunque la poesía hebrea no tiene rima ni ritmo, como tiene gran parte de la poesía en español, algunos eruditos han intentado encontrar algún patrón rítmico o métrico en la poesía hebrea. O sea, lo han intentado. Hay gran controversia, hermanos, respecto de este tema. No parece posible descubrir ningún sistema métrico de la poesía hebrea. Como este asunto solo se puede discutir con base en el texto hebreo, no profundizaremos más en este tema, ¿ok? O sea, no es algo que mucho nos interese el descubrir cómo hacerlo, sino simplemente que lo conozcamos. Usualmente la poesía hebrea no tiene estrofas ni versos regulares, como los tienen nuestros himnos en español, ¿verdad? Por decir, yo citaré un canto que yo lo escuché desde muy niño, ¿no? Es un canto que fue escrito por los reformadores, que dice que santo, 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 Señor omnipotente, cuando el Padre busca a quien podré enviar. Tú viniste al mundo y en la cruz muriendo la obra redentora pudiste consumar. ¿Te das cuenta? Es como una poesía. Es como una poesía de 4 estrofas y termina y después empieza otra más. Los poemas hebreos no son así. ¿Ok? Algunas veces es posible dividir los salmos en estrofas, pero raramente son regulares. O sea, a veces sí podemos dividir los salmos en estrofas diferentes, pero a veces no vamos a poder porque perdería el sentido o la idea a la que el salmo se está enfocando. Ocasionalmente, los poemas hebreos están divididos en secciones por un refrán, pero sucede muy pocas veces. Pero voy a dar un ejemplo. El Salmo 42 está viendo, pongo el primer verso porque dice aquí, como el siervo brama por las aguas o por la fuente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una frase que es esta, alma mía, ¿ok? Alma mía. Pero si vamos después al versículo 5, vemos una frase, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Ok? Y el verso 11 otra vez vuelve a repetir esa frase. ¿Por qué te abates? Entonces, podríamos dividir este salmo del 1 al 5 y del 6 al 11. ¿Por qué? Porque cierra con esta frase, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, quiere decir que del 1 al 5 hay una idea que debemos comprender y cierra con esta frase. Y del 6 al 11 hay una idea que debemos comprender y cierra con esta frase. ¿Ok? Pero es interesante, ¿sabes qué? En el Salmo 43 vemos nuevamente esta frase. Nuevamente vemos esta frase en el Salmo 43, verso 5. Quiere decir que el Salmo 42 y el Salmo 43 están ligados por una misma idea. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas también debemos ser muy observadores, pero esto casi no se frecuenta en los salmos. Es muy raro. Creo que nada más es este y otro más, creo que es el 108. ¿Ok? Ok, voy a pasar a otra parte aquí también de otros rasgos de los poemas y es el acróstico. ¿Qué es el acróstico? Bueno, en esta forma, cada verso del poema comienza con una letra del alfabeto hebreo. En este caso, el 119 es el mayor ejemplo de eso.
Aquí les puse nada más un ejemplo, el Salmo 119, pero van entendiendo que por qué dicen, muchos preguntan, ¿por qué tiene cada palabrita antes de cada estrofa? De cada estrofa. Bueno, es porque es una letra en el hebreo. Después, más adelante, dedicaremos un poco de estudio exclusivamente a este salmo que se le llama el Salmo de la Ley. Pero una poesía acróstica es una poesía que comienza con la letra siguiente del alfabeto hebreo. Y entonces es como decir en español que un verso de un poema empieza con la letra A y la segunda con B y la tercera con C y así sucesivamente hasta completar el alfabeto. En un acróstico extendido, cada verso de la estrofa 1 puede comenzar con A y cada verso de la estrofa 2 puede iniciar con B y así sucesivamente. Pero como te lo digo, el Salmo 119 es un ejemplo de esto. Hay otros salmos acrósticos. Estos son los que son salmos acrósticos. El 9, el 10, el 25, el 34, el 37, el 101, el 112 y el 145. Otro lugar donde podemos encontrar este tipo de poemas, el salmos acrósticos, es en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Los acrósticos ocasionalmente omiten o redistribuyen las letras del alfabeto, pero cuando ocurre hay razones estilísticas que explican estas irregularidades. ¿Okay? Tal vez en la Reina Valera no veamos los acrósticos en el libro de Lamentaciones, pero creo que la versión Oso o la versión Dios habla hoy sí los pone y podrían ustedes revisarlo si es que les interesa. ¿Ok? Pasamos a otro punto, el símil. El símil, la poesía hebrea a veces produce efectos especiales, ¿ok? Entonces, como la mayor parte de la poesía hebrea también hace uso extenso de los tropos, se llama así, tropos. Entre estas figuras, las que se encuentran con más frecuencia son estas. Por si la primera es el símil. ¿Qué es el símil? Bueno, compara expresamente una cosa con otra. Muchas veces la comparación se indica como, con, como o cual. ¿Okay? Las palabras que más vamos a encontrar son las palabras como o cual. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, otra vez, nuevamente el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que la ley de justicia su dice y en su ley medita de día y de noche. O sea, este es un símil. ¿Ok? Un símil significa que el varón es aquel que que ni estuvo ni en silla, sino que en la ley de Jehová, que es lo que une el símil, sino, está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿ok? Ahí está el símil de este pasaje, ¿ok? Seguimos al segundo, metáfora. Metáfora. ¿Qué es una metáfora? Bueno, traslada el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Tácita. La comparación no comienza con como o palabras parecidas, no comienza. Por decir, aquí el Salmo 22 tenemos, me han rodeado muchos toros. Es una poesía, ¿no? Toros. Fuertes toros de Bazán me han rodeado. Tendríamos que hacer una investigación de cómo eran estos toros, ¿verdad? Para ver por qué el salmista los utiliza. Pero más adelante en el Salmo 16 dice, como porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Recordemos que los perros andan en manadas. Horadaron mis manos y mis pies. Y aquí perros y toros hace referencia a hombres malvados. ¿Okay? No está hablando de una manera literal. Hay que ver. Y obviamente todo esto es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico que después vamos a abordar. ¿Ok? Esto se le llama una poesía que tiene una metáfora. Es decir, el salmista está hablando y compara a los malhechores con toros y con perros. ¿Ok? Con toros y con perros. O sea,
Si ustedes ven, por decir, videos de ganaderos, cuando tú invades la cerca de un toro bravo, una de las señas que el toro te va a embestir es que se te queda mirando. O sea, está a lo lejos, el toro está a lo lejos, pero el toro ya te vio y no te quita la mirada. Eso da una seña de que debes de tener cuidado, porque el toro puede atacar. Si es muy bravo, hay toros que son muy bravos. Entonces, lo mismo pasa. El enemigo es como un toro que te pone la mirada y quiere atacarte. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces, no solamente nos pone como el punto de toros para que, pues bueno, se le ocurrió en ese momento. No, hay un porqué y creo que deberíamos tener una investigación más amplia del por qué lo utiliza. Ok, eh, vamos a pasar a otro aparte, la sinécdoque. La sinécdoque. ¿Qué cosa es la sinécdoque? Bueno, que designa el todo con el nombre de una de sus partes. Designa el todo con el nombre de su parte. Mercedes dice aquí, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos. Designa el todo con una parte. Aquí los huesos hace referencia a infundir gozo en su ser interior. O sea, no está hablando literalmente de los huesos, ¿ok? Sino utiliza huesos para dar a entender el salmista que él quiere sentir gozo y alegría, pero no solamente en algo externo, sino quiere sentirlo de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante, pero obviamente está hablando de todo su ser, no solamente de los huesos, ¿ok? Vamos terminando. Eh, el otro punto es la poesía personificada, la personificación. ¿Qué significa esto? Bueno, que atribuye a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de los seres humanos, ¿ok? Y es, por decir, la misericordia y la verdad se encontraron. Oye, para que se encuentre alguien así, eso solamente sería los humanos. La misericordia no es un humano, ni la verdad es un humano. La justicia y la paz se besaron, ¿verdad? Está hablando de acciones que son propiamente de los humanos. Pero ¿a qué se está refiriendo esto? Esta parte que está hablando aquí, la justicia y la paz. Bueno, se está refiriendo a lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Nuevamente, Salmo 85 habla es un salmo de la redención. Entonces, ¿qué podemos concluir para esta clase? Concluimos que leemos los salmos no solamente para gozar de buena literatura, sino para ser edificados por la palabra de Dios. El aspecto más importante de los salmos es su significado, no su belleza poética. Sin embargo, cuando los leamos, busquemos las características literarias y poéticas porque éstas nos permitirán gozar más de una lectura más edificante. Ok, hermanos, aquí terminamos esta lección, clase número 3. Espero que Dios les haya enseñado un poco más y que esto les ayude en su estudio personal del libro de los Salmos o de cualquier otro libro que ustedes estén estudiando. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Adiós, hermanos.